bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy estoy muy feliz porque tengo a una persona que no solamente admiro como invitada, sino también como amiga, y me emociona mucho cuando es alguien que tengo conocimiento previo de la persona, o sea, como que nos conocemos fuera del episodio, porque hay muchos invitados que literal conozco 10 minutos antes de empezar el episodio. Entonces me parece lo máximo tener una conversación demasiado rica con una amiga y tener la oportunidad de grabarla en cámara. Entonces para hoy tenemos a Paulina Soto. Pauli es amiguita mía del colegio, nos conocemos hace algunos años, y Pauli es actriz, es comunicadora y es muy tesa, muy tesa. La pueden encontrar en redes como Paulina Soto R_ tanto en Instagram como en TikTok. Tiene un segmento súper bacano que se llama como Click, ahorita nos hablará un poquito de eso también, pero comparte contenido súper bonito. Y desde que empezó el podcast, las dos era como, grabemos un episodio juntas, grabemos un episodio juntas. Por favor. Pero literal ella estaba esperando a que hubiera video. Sí, yo ya hasta que no haya video, no haya cámara, yo no grabo nada. Por poco, pero en realidad no, y hasta ahora fue como que se alineó todo. Pablo vive en Bogotá, yo vivo en Medellín, entonces fue súper rico aprovechar esta venidita a Medellín. Y Pablo nos va a hablar de todo el tema como que estuvo súper pegado en TikTok el año pasado, que era como el tema de la Lucky Girl Syndrome, del síndrome de la chica con suerte. Y bienvenida, Paula. Ay, no. Yo, o sea, la más emocionada de estar aquí. Por fin. Porque además, claro, tú eres mi amiga, pero ver cómo este proyecto ya materializado ha sido wow. Y todo lo que ha crecido todo este año ha sido muy wow. Entonces, nada, yo hace rato quería estar en este podcast y por fin se dio la oportunidad, entonces... Literal, por fin, estamos súper contentas. Entonces, Pauli, bueno, cuando yo te dije, listo, ya que grabamos, y tú me dijiste, quiero grabar como de todo este tema de Lucky Girl Syndrome, de la suerte, de la perspectiva de la vida, porque es un tema que te gusta. Mira que ese tema nace hace muchos años, porque mi mamá, desde que yo era muy pequeña, me metió en la cabeza que yo tenía mucha suerte. O sea, ella me decía a mí que era una niña con mucha suerte, que a mí me pasaban cosas buenas, que yo creyera mucho en mí, que confiara en mí. O sea, doña Sandra fue la pionera del Lucky Girl Syndrome. Aquí ya mencionada. Sí, mi mamá yo creo que le puedo atribuir y todo eso que digamos ha formado mi conciencia, mi creencia, porque, claro, ella me programó, o sea, digamos que tenía este discurso conmigo, y creo que de verdad es muy importante el discurso que uno le da a un niño desde que va, pues cuando va creciendo, porque gracias a eso, digamos que es mucho de lo que soy hoy. Entonces, mi mamá me decía todo esto y yo nací convencida. O sea, yo soy convencida con muchas cosas en la vida. Yo de verdad soy una persona convencida. Entonces, claro, cuando ella me lo decía, yo creo que yo me lo tomé demasiado, o sea, en serio. O sea, yo creo que yo tenía un superpoder. Yo creía eso. Todavía lo siento, me tiene. Pero sí, o sea, de verdad chiquita yo pensé que eso era un poder, o sea, tener suerte. Entonces yo iba por la calle levitando, porque es que yo tenía suerte. Entonces yo me creía, a mí no me pasa nada mal porque es que yo tengo suerte. Convencida. Y yo fui creciendo y así. O sea, que digamos que uno va madurando y eso, y uno dice, bueno, pronto los poderes no existen tan allá, pero creo que todavía sigue siendo un superpoder, porque yo siento que a mí eso me dio actitud. Y yo siento que ahí nace como ese tema de lo que es la suerte. Claro, el año pasado estaba súper en tendencia el síndrome de la chica con suerte, y yo decía, cuando yo lo escuché, yo dije, yo padezco eso, o sea, yo sufro de ese síndrome. Pero es eso, o sea, siento que toda la vida lo había tenido presente, y cuando fui más consciente hace unos 2 años, empecé a reflexionar un poquito de ese tema, de lo que es la manifestación, de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Creo que me di cuenta que para mí era un tema de actitud. ¿Y esto cómo se reflejaba en la vida de Paulina chiquita? O sea, ¿cómo era tu vida o cómo sientes que impactó esta creencia en tu vida cuando eras pequeña? Pues yo creo, a ver, que ahí es algo muy importante, porque la gente habla mucho del tema de manifestar, como pide y se te dará, pero siento que, bueno, puede que haya gente a la que le funcione esto. Para mí es un tema de ser consciente de, claro, yo quiero esto, pero ¿cómo trabajo para conseguirlo? O sea, ser coherente también con lo que estoy haciendo y con mis acciones para lograr eso que aspiro, o esa versión de mí que quiere lograr tantas cosas. Y yo pequeña, digamos, claro, yo sentía que tenía ese superpoder de la suerte. Pero aparte yo hacía las cosas también para que eso me sucediera. Entonces yo sentía que yo tenía un respaldo, pero yo accionaba para que eso sucediera. Y no es como me dejo a que el universo haga eso por mí, sino, claro, yo qué hago, y que luego el universo se alinea conmigo
para lograr esas cosas que yo ya de cierta forma manifestaba. Ok. Entonces sí, yo digamos chiquita era muy buena estudiante, muy buena, o sea, yo ocupaba el primer puesto y todas estas cosas, pero yo hacía algo y luego contaba con digamos, la suerte para lograr otras cosas más. A mí me parece que ahí tocaste un tema que es súper importante, porque a mí también me raya un poquito eso de pide, 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 y se te dará, y todo es posible, y todo es posible. Y para mí ha sido súper bacano porque a mí me ha costado muchísimo más llegar como a esa mentalidad como de, es que sí puedo, es que pueden pasar esas cosas. Y ha sido como un trabajo activo en mi vida, no llegó como porque sí, o porque mi mamá me lo inculcara, entonces qué chévere que tu mamá lo hizo. Pero creo que en todo este movimiento que está de moda también de esto se nos está como olvidando y estamos dejando de lado todo el tema de que hay que hacer. Entonces es como que yo siempre pongo el mismo ejemplo: si tú te sientas en tu casa a meditar, a decir viaje a París, viaje a París, viaje a París, nadie, ningún piloto de avión privado va a llegar a tu casa a tocarte y decirte, hey, tengo un puesto para París, todo pagado, ¿quieres ir? Sí, total, o sea, no conozco a alguien que le haya conozco. pasado eso, pero muy guau si a alguien le pasa. Sí, o sea, qué cool, pero siento que es muy importante. A mí me gusta mucho como el triángulo que es hacer, sentir y pensar. Sí. Entonces es muy importante tener esto en balance, porque yo puedo sentir que es para mí, que totalmente, que es posible, pero si yo no lo estoy pensando y no está en mis pensamientos y tampoco hago nada al respecto, el triángulo como que se desbalancea. Y lo mismo, si yo lo siento y lo creo y todo el día estoy pensando en eso, pero no muevo nada para hacerlo, No va a llegar está en así por arte de desbalance. magia. Y por ejemplo, que es algo que me pasaba mucho, mi triángulo estaba en desbalance como en ese sentido, que yo hacía, pero no creía, ni pensaba, ni sentía que era posible. Claro, no te sentías merecedora de pronto de esos sueños, ¿no? O no sentía que era posible. O sea, Ya. como que yo decía como, o sea, nunca he comprado un coso de lotería, pero voy a poner de ejemplo, como que voy a comprarlo porque pues puede que uno nunca sabe. Pero en el fondo de mi corazón yo sabía que no era. Claro. O sea, y muchas cosas en mi vida eran así como que, ay, bueno, sí, yo lo hago, pero obviamente no va a pasar. Ya. Entonces El me síndrome parece... del impostor. Exacto, 100%. Me parece muy bonito que en este caso el triángulo esté como inclinado hacia otras partes, y creo que todos tenemos como fortalezas en puntas diferentes, pero sobre todo que es muy importante esta parte de hacer, porque si yo me quedo simplemente en el yo quiero y no actúo, a mí me parece que hay como un desbalance. Sí. Y además yo siento que la atención, o sea, la atención en esto de la manifestación es muy importante, porque es a que tú le das poder. Entonces, claro, yo siempre sentí que a mí me pasaban cosas buenas, entonces mi atención estaba en que a mí me pasaban cosas buenas. Claro que me pasaban cosas que yo no intento no catalogarlas malas, porque claro, si tú le das una etiqueta de malo, como que ya siento que te enfocas ahí y le das la atención a todo eso. Entonces, creo que es mucho de a qué le pones también el ojo. Y lo de la acción es súper importante, claro. O sea, yo puedo decir en este momento, no, yo quiero un viaje a tal lado, pero yo no estoy haciendo nada para conseguirlo, o no trabajo, o no busco esas oportunidades. Hay una frase que es del tema, digamos, de esto de la suerte, que es de un filósofo, Séneca, que dice, la suerte es donde confluyen la oportunidad y la preparación. Entonces, claro, una cosa es que llegue la oportunidad, pero tú sí estás preparado para recibir esa oportunidad. ¿Y qué estás haciendo también en búsqueda de esa oportunidad? Porque entonces no es que yo me siente aquí en el sofá sentadita y no haga nada, sino que qué voy a hacer en pro de conseguir todo eso que quiero. Y también qué versión de ti está preparada para recibir eso que quieres. Porque yo, digamos, aquí entre nos, aquí entre todos los que nos escuchan, hace unos 2 años yo quería muchas cosas que he conseguido en este último tiempo. Y revisando, como haciendo introspección y revisando un poco hacia atrás, mucho de eso que yo antes pedía, sé que la versión de Paulina no estaba preparada para recibirlo en ese momento. Y yo no estaba siendo coherente con mis acciones, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con todas esas cosas para recibir eso. Ahora que, digamos, me siento un poco más preparada para lo que tengo ahora, veo que hay más coherencia. Siento que es un tema también de ser responsable con tu realidad. Sí, total. Y de ser muy honesto con uno, porque siento que a veces uno no lo es tanto. Entonces, yo a veces he dicho, claro, yo quiero esto, pero entonces estoy procrastinando. Pero entonces no estoy saliendo a hacer networking para conocer más personas, para enfocarme en esto que quiero hacer. Entonces siento que se trata mucho de ser muy coherente con uno, muy honesto. Y en ese tema de la coherencia también es con uno mismo, pero también con la acción. Hay una niña que crea contenido justamente como de manifestación, que se llama Isa Osorio, y yo me acuerdo que una vez vi un video de ella que decía como, haz lo que harías
si lo que estás pidiendo ya estuviera en camino. Porque entonces no es solamente el tema de la acción, que también es muy importante, pero también cómo te preparas a ti mismo mentalmente. O sea, si tú sabes que, por ejemplo, pediste salir en una película en Hollywood, por ejemplo, digamos, Ay, Dios, ya otro nivel. pero no estás yendo a tus clases de inglés. Claro. O sea, es como que, pues, sí, yo estoy pidiendo que me llegue el contrato para la siguiente película de Avengers, lo que sea, no sé, whatever, pero no voy a mis clases de inglés, pero no estoy practicando mi superpoder, no sé, whatever. Entonces, es como que tener claro que lo que estás pidiendo también tienes que estar alineado a ser la persona correspondiente con lo que estás pidiendo. No es solamente yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, sino también moverte en pro de ser como, de estar alineado con ese tema. Entonces ella ponía el ejemplo como si estás pues pidiendo un carro, ve a la concesionaria, te montas en el carro, ves cómo se siente, cuál te gusta, sí. O sea, cotízalo, ver de dónde. Si estás buscando, o sea, si estás manifestando un apartamento, sal y busca apartamentos. Sí, hacerlo sobre todo también en presente. Que muchos como, yo quisiera, no, yo tengo, yo soy, o sea, creo que es también mucho el discurso. Y en eso del presente, a mí cuando yo empecé como a explorar todo este tema, justamente me daba muchas vueltas eso, porque yo decía, ¿cómo es posible que si empiezo a pensar diferente mi realidad va a cambiar? Eso no tiene sentido. Cuando me di cuenta que no es que la realidad cambie, sino que empiezas a enfocar tu atención en cosas diferentes. Ahorita lo dijiste perfectamente, y literal el primer episodio, bueno, el segundo episodio de Desenredando es de esto, y hace mucho no lo mencionaba en un episodio, qué bonito que justamente ahora vuelve. Porque para mí se volvieron los corazones el tema como de restaurar esa fe de que donde está tu atención está tu energía. Entonces el reto era como encontrar corazones en la vida diaria. De acuerdo. Y todavía están highlights de Instagram, sí. Y hay como 600 corazones. Porque entonces como la premisa es como busca corazones en tu cotidianidad y en tu realidad. Y te vas a dar cuenta de que están en lugares donde pasas todos los días. Donde en las nubes, o sea, en todas partes, pero claro, tu atención está puesta en eso. Exactamente. Si no los estás buscando, nunca los vas a ver. Y pasa lo mismo con tu realidad. Si tú te pones a buscar activamente porque eres muy de buenas, o porque eres un buen amigo, o porque eres abundante, por ejemplo, lo que tú quieras, tu cerebro va a tener como esa evidencia de dónde jalar y decir como, ay, mira, es que sí pasaron cosas bonitas, es que mira esta oportunidad que me llegó, es que mira, lo que sea que estés tratando de, la creencia que estés tratando de instaurar en ti, ocúpate de buscar la evidencia en tu día a día por cosas pequeñas que te la refuercen. Sí, de hecho hay mucha gente que dice como, no, yo soy un bulto de sal andante. Ay, sí. O a mí me pasan cosas súper malas, o yo soy súper salado. Y cada rato tú te lo encuentras y tiene una anécdota nueva de algo malo que le pasó. Total. Y bueno, en un momento lo vuelven como divertido, ¿cierto? Sí. Pero toda su atención está ahí. Y de hecho yo fui, o sea, como que en los últimos años de colegio, Pauli y yo compartimos los últimos 3 años porque yo me mudé a Medellín, entonces no nos conocemos, o sea, yo no conocía a la Pauli con superpoder desde chiquiticas, pero a mí, o sea, hubo un momento como que de verdad me estaban pasando muchas cosas malas, o sea, como que yo de verdad me aporreaba con todo, a mí todo se me caía, todo se me rompía, total, todo lo que yo quería me salía mal, y yo lo apodé las Susanadas. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Pues y literal en mi Instagram privado como de amigos yo tenía las Susanadas, entonces cada que me pasaba algo como de verdad cuáles son las posibilidades. Una vez enchufé una cosa en el apartamento y se fue toda la luz y salió fuego del enchufe, o sea, unas cosas que yo decía solo me pasa a mí Susanadas. Claro, y era divertido, pero entonces siento que es una realidad que tú misma te empiezas a contar. Total, porque entonces también un poco se va creando la personalidad alrededor de eso, como que a X es el que siempre le pasa de todo, pues pucha, es que a ti siempre te pasa de todo, y como que yo me empecé a alejar un poquito y dije, yo sola estoy haciendo que esto se vuelva más constante en mi vida, y a veces me encuentro como con amistades de ese momento que son como, ay no, a ti qué te pasa todo, tú que eres súper de malas, y yo soy como, ya no estoy en ese plan. O sea, ya cero, yo no siento que, pues yo no siento que yo sea una persona de malas, que me pase de todo. Al revés, yo digo, pues pucha, las cosas que me pasan no le pasan a nadie de la mejor manera. Las Susanadas se transformaron a ser algo de oportunidades. Sí, o sea, yo siento que uno elige mucho también cómo quiere ver un poco su vida. Y digamos, de esa frase que yo te mencionaba de no es lo que nos ocurre, sino cómo elegimos verlo, que uno toda la vida la ha escuchado en algún momento. O sea, siento que todos en algún momento hemos escuchado esta frase. Y yo creo que digamos este año me hizo sobre todo mucho más clic, o sea, como que ha resonado en muchos momentos de mi vida esta frase, porque es inevitable que a todos nos ocurran cosas, o sea, siempre van a ocurrir cosas en la vida, o ni siquiera que no, porque no es de tomárselo tampoco personal, en la vida ocurren cosas. El tema es
de verdad que uno tiene un poder muy inmenso en sus manos y es el cómo lo quieres ver. O sea, te ocurre cierto hecho que tú no puedes cambiar, hay cosas que siento que tú sí puedes cambiar, pero hay otras tantas que no. Y siento que cuando tú tienes esa situación que no puedes cambiar y luchas contra eso es cuanto más sufres. No significa que no te permitas sentir las cosas, ¿no? Porque yo soy una persona que soy súper sensible, entonces si yo me siento mal, yo me permito sentirme mal, si quiero llorar, yo lloro y bueno, transito todas las emociones que necesite transitar. Pero sí siento que hay un momento clave en el que tú eliges si te vas a quedar ahí o para qué está ocurriendo esto y qué vas a hacer con eso. Porque si no, siento que uno se empieza a enfrascar en el hueco y yo, digamos, también me he sentido enfrascada ahí. Y obviamente me ha perturbado y he tenido días de días súper mal, pero creo que el momento en el que tú eliges cómo ver eso, te cambia todo, te cambia todo. Y ahí, ¿cómo pintaríamos la raya con el positivismo tóxico? O sea, ¿cómo lo ves tú? Claro, hay gente que no falta, te dice como, no sé si esto se puede decir, pero como hay gente que llega y te dice, te estás haciendo un pajazo mental. O sea, tú vives en otra realidad, en una nube. Porque si te ven como contento, optimista o todo, la gente piensa que es que no afrontas las cosas. Y yo, de verdad, siento que afronto mucho mis situaciones. Obviamente hay días que de pronto no tanto, pero uno va aprendiendo. Hay veces que es como, hoy quiero evitar un poco. Ajá, pero uno aprende. Pero no es que cuando yo hablo de esto significa que yo no afronto mi realidad, porque claramente me pasan cosas que, digamos, no me agradan tanto o no están tan buenas como uno espera. O es eso, no son lo que uno esperaba. Me permito sentirme mal, pero decido no quedarme ahí. Y lo del positivismo tóxico, claro, es que siento que es como hay gente que no afronta su realidad, entonces la pinta diferente, como que la camufla. Y es como, no, esto no está pasando, todos estamos súper bien, la vida es hermosa. La vida duele, la vida a veces es una mierda. O sea, yo lo digo muy así, sí. La vida a veces es una mierda, la vida duele, crecer duele, desapegarse duele, o sea, muchas cosas duelen. Pero otra frase ahí cliché que hemos escuchado es, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces sí te puedes permitir que te duelan un montón de vainas, pero que tú te quedes ahí y elijas seguir sufriendo, ahí sí es opcional, y sí es otra cosa. Entonces lo del positivismo siento que es cuando no se afrontan las cosas. Y yo sí siento que afronto la realidad y me permito también estar mal, me permito estar triste, pero creo que el momento clave es el tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, con esto de elegir ver las cosas, hace poco yo estaba de viaje con mi mamá. Mi papá nos fue a recoger al aeropuerto y cuando nos devolvíamos nos chocamos. Entonces la parte de adelante del carro destrozada, o sea, vuelta a nada. Los tres nos bajamos y yo voy viendo la parte de adelante del carro y yo dije, uy, no. O sea, qué de malas. Claro, yo sí dije como, qué de malas. Justo no, esto es lo peor, claro. Y sabiendo que llegamos de un viaje, justo eran como las 12 de la noche, 12:30, bien cansados, o sea, todo. Claro, ahí voy a decir, o sea, aunque yo piense en todo esto, no significa que uno ya sea alto experto. Creo que eso es un viaje, un proceso ni el hijo de madre para lograr más conciencia, más plenitud frente a todos estos temas. Total. Pero en ese momento, entonces yo voy viendo esto y yo dije, no. Y al momento voy yo viendo a mi mamá y yo le dije, ¿tú por qué estás tan tranquila? ¿Por qué estás feliz? Pues, o sea, yo no estaba feliz porque obviamente el momento, pero sí fue como, y yo, ¿tú por qué estás tan tranquila? Y ella me dice, Pauli, ¿por qué eso es una lata? Porque los tres estamos aquí, porque ninguno está herido, porque ninguno está en el hospital, porque a ninguno le pasó algo más grave. Y total, yo siento que uno, obviamente en esas situaciones se va a pensar que pudo haber sido algo peor. Pero era muy raro lo que ella estaba diciendo. O sea, yo volteé a ver el carro y yo dije, está destrozado. Y volteo a ver a mis papás y yo dije, ¿de malas o la más afortunada del mundo? Sí. Y ahí vuelve otra cosa. O sea, es como, no significa que me haga el pajazo mental de que no me el duela. Carro está bien. Claro, no, y que no me duela que haya un daño al patrimonio porque lo hay. Pero pienso como, soy una afortunada. Porque esa historia pudo haber sido muy distinta. Porque ya pude no haber tenido a mis papás después, ¿no? Porque pudo haber pasado algo peor. Y es eso, es como tú tienes un lado A y un lado B de las cosas y tú puedes tomar la decisión de elegir eso. Y yo creo que para mí es súper importante el balance que ahorita hablabas, como de permitirte transitar la emoción, como de, pues pucha, es que, o sea, vámonos con el mismo ejemplo, es que nos chocaron y justamente estábamos cansados, qué rabia,
pero tú puedes escoger que te dañe toda la noche y que Ajá. digas, el viaje fue horrible porque cuando llegamos nos chocaron y y puedes literal dañarte ese momento post viaje por el choque, puedes decir como, "Oh, pucha, qué cagado, o sea, la verdad, qué pereza, y ahora la seguridad ahora, y tener que, Total. el arreglo, todo lo que vale eso, pero bueno, estamos bien. Yo siento Exacto. que mi novio tiene un superpoder con eso, la verdad, Sí. porque él me ayuda muchísimo como a sacarme de esa situación, porque muchas veces, o sea, y yo soy como muy intensa a veces, entonces como que yo soy, a veces la ansiedad se apodera de mí, coge la consola de mando intensamente y ¡tra! Entonces como que por cosas muy pequeñas yo las empiezo a hacer un remolino y una cosa gigante, gigante, gigante. Uno Y se enfrasca. sí, o sea, me enfrasco totalmente y pongo toda mi atención ahí y puedo tener un día espectacular, pero digo, pues pucha, es que justamente el reel que iba a montar se montó mal. Ujú. Y me acuerdo perfectamente que una vez íbamos en el carro y entonces yo estaba súper estresada porque era una colaboración y no se montaba y no daba y entonces no me dejaban invitar a la persona, pero ya se había montado y no había invitado a la persona de la colaboración. O sea, y yo fue, pucha, no, ¿qué es esto tan horrible? ¡Qué horror! Y yo estaba, de verdad, o sea, me estaba dando mal genio. Y íbamos a ir a comer y entonces él me dijo como, linda, ya, pero es un video. Y entonces yo en ese momento dije como, pues me dio rabia. Y dije Ajá. como, pues, o sea, como invalidándolo. Y por un momento paré y fue como, a ver, Tapo, es un cagado video. O sea, estoy en el carro con mi novio, vamos a ir a comer, pasando rico. Y yo estoy aquí como una boba pegada en una pantalla porque el video no carga, porque no se puede montar. Todo puede esperar. Uno a veces se autosabotea. Sí. Uno mismo se daña el día muchas veces. Entonces yo decía, no es que mi realidad haya cambiado 100% porque yo haya escogido pensar diferente, sino que saqué la mirada del celular y dije, ya, un reel, una colaboración, puede esperar, no pasa absolutamente nada. Y como que siento que es un momento que me marcó a mí, porque cuando empiezo como a empezar ese remolino y a empezar a cerrar el tarrito, digo como, es solamente X, es solamente... Claro, antes no es tan de grave. venir a este episodio, literalmente, antes de venir, yo fue, pucha, estoy muy estresada, no me siento cómoda hoy conmigo, con mi cuerpo, con mi cara, estoy brotada porque estoy hormonal, no quiero, o sea, de verdad me empecé a enfrascar otra Sí. vez. Y Pipe, mi novio, como linda, pero mira, tranquila, la. Y yo dije, o sea, es lo mismo, me puedo quedar en, es que qué pereza, es que o puedo decir, voy a ir a grabar un episodio de mi podcast con una amiga, hablar delicioso. Sí. Y como que siento que no es que la realidad cambie 100%, sino que tú escoges como qué pedacitos abstraer de lo que pasa también. Y me estoy acordando en este momento de un amigo que se fue a vivir mucho tiempo a otro país y cuando, como que no fue una buena experiencia, o sea, como que Sí, al man le fue me súper acuerdo. mal, o sea, le fue muy mal. Y entonces decía como, pues literal, perdí esos 4 años de mi vida, fue lo peor, la peor experiencia de la vida, Y un día yo le dije como, tú escoges qué cosechar de lo vivido, porque entiendo que uno no puede cambiar el pasado, entiendo que pudo haber sido algo horrible, tampoco Claro, se no trata puede de romantizar tampoco exacto, todo, ¿no? como que tampoco se trata de ponerle de velito de fue asombroso a todo Ajá. y aprendí esto, no hay cosas Claro, que porque son hay malas y cosas ya. que no, es que hay cosas que son una mierda. Exactamente. Y entonces yo le dije, a pesar de que hay cosas que son malas y ya, yo siento que la vida es como un álbum de esos que teníamos nosotros cuando éramos chiquitos, que nos hacían los papás. De chocolatina. Sí, prácticamente. Y tú tienes la vida entera, pero Ajá. tú escoges el momento al que le tomas foto y al que guardas. Entonces tú puedes escoger a decir, es que mi casa era una mierda y mi vida era una mierda y no tenía amigos y el idioma y la gente y mis papás y mi familia y mis amigos en Colombia tenían esto y esto. O puedes decir, pucha, estaba en otro país, estuve solo, entonces me conocí un montón, coseché esto, aprendí esto. Y no es ignorar todo lo otro, porque sí dolió, pero es como lo que escoges recoger de lo que pasó. Sí, totalmente. O sea, yo siento que uno elige con lo que quiere quedarse y de todo se aprende. Yo siento que uno nunca pierde. Pabli, ¿y cómo has vivido tú esas cosas que no salen como quieres? O sea, esa parte mierdita de la vida. Yo me frustro. O sea, es que de verdad yo a veces me frustro. Digamos que Yo soy humana. yo soy humana. O sea, yo soy muy real. Entonces, de verdad, yo he lidiado con la frustración. Y digamos, este año he conocido mucho una nueva amiga, que es la incertidumbre. Ok, no la Con- conocías. Pues la había, en algunos momentos nos habíamos topado ella y yo, pero... O sea, pero el siento que- personaje se mudó a tu mente Pero en esta temporada. Este año ella me la decidió montar. Ok.
No, mentiras, pero sí, algo así como vivir muchos cambios a la vez y luego decir como, ok, yo tenía esta estabilidad y luego es como, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero de ella pues, también aprendí un montón y claro, entonces yo puedo decir, no, estos meses han sido lo peor o han sido el revolcón que yo necesitaba para aprender un montón de cosas de las que yo no era consciente. Y yo creo que incluso mucho de lo que te estoy hablando hoy sí ha sido parte de mi vida, toda mi vida, pero creo que me he vuelto más consciente últimamente de todo eso. Entonces, gracias también a esas sacudidas, a esos momentos que a lo mejor no son tan chéveres, uno saca algo, uno aprende. Entonces, digamos que ahora que he sentido tantos cambios, me he dado cuenta de todas las cosas que antes no notaba. Entonces, como de aprovechar más mi familia o de aprovechar más otros talentos que tenía por ahí guardados, pero a los que no les daba importancia. Entonces, sí, cuando estas situaciones, estos momentos no salen como yo esperaba, sí he lidiado con frustración, otra vez me permito sentirlo todo. O sea, si me siento mal, me siento mal. Pero nuevamente yo siento que tomo una decisión. En algún momento yo tomo la decisión. Y, por ejemplo, este año yo terminé una relación. Y hubo un momento en el que, claro, yo me sentí triste, me sentí mal, lo que fuera, que me lo permití. Pero sí hubo un momento en el que yo dije, ¿cómo elijo ver esto? O sea, o esto me puedo contar a mí misma, no, esto es lo peor, o yo no entiendo nada, o no sé qué, o esto es una oportunidad. Entonces sí siento que me ha cambiado mucho el panorama el elegir pensar y el elegir ser más consciente de mis decisiones. Y cuando, ahorita que hablábamos un poco de la manifestación, cuando piensas, sientes, haces y tienes el triángulo balanceado y aún así no pasa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Sí, o sea, te lo pregunto porque como que cuando, o sea, yo pasé de nada, de es que nada puede pasar, o sea, no hay nada mágico, no hay nada, a transformar y decir, todo es posible, todo se puede. Y después de un momento en que dije, como, a ver, tapo, no todo se puede. Yo soy como, pues mi creencia es que uno viene a la tierra a aprender cosas y hay cosas que no están alineadas con lo que uno le corresponde en la vida. Y yo puedo querer con toda mi alma, puedo ir a clases, puedo pensar, puedo sentir, puedo manifestar. Pero si para ser, no sé, cantante de ópera. Pero si a mí no me dan los fucking decibeles, no me da para ser cantante de ópera. Entonces, mi mamá tiene un ejemplo que me encanta y es como, me decía, o sea, si todo el mundo que manifestara tuviera lo que quisiera, sí conjugo eso bien, digamos que sí. Bueno, sí, ustedes lo entendieron. Entonces, ¿por qué solamente, por ejemplo, hay un ganador del mundial? O sea, ¿cuántos equipos van al mundial? 26. Aquí las menos expertas en fútbol. 36 equipos van al mundial. Entonces me decía, ¿tú crees que esos 36 equipos no tienen un DT súper bueno, claro, que todos los días entrenan, se preparan, o sea, tienen que toda la parte... el gano. No tienen un psicólogo deportivo que todo el tiempo le está ayudando con la parte de las creencias. O sea, si uno manifiesta, ¿tú crees que ellos no van a manifestar todos de la meditación, de la respiración? Pero solamente gana uno. No por falta de preparación ni de manifestación, ni porque no le tocaba. Literal, porque alguien chutó una esquina, cabezazo, gol, ganó la copa. Sí, yo creo que eso está con todo, con muchas cosas. Y cuando yo hablo de manifestar no significa que entonces yo, manifestador aquí, significa que ya haya cumplido todo y que todo se me está dando. Porque hay muchas cosas que yo he querido y no se me han dado. Y pues y sobre todo hay muchos aspectos. Creo que hay diferentes áreas en tu vida. Entonces tú tienes con tu relación de pareja, tu familia, o el ambiente laboral, académico. Puede que haya unas en las que más te fluyan cosas. Sí. Como hay otras en las que no tanto. O sea, hay gente que es súper tesa, o sea, tiene un puesto en su empresa, wow, pero a nivel amoroso le va súper mal en las relaciones. Yo siento que a veces sí, no todo se te da de la forma en la que quieres. Pero yo creo que ahí entran mucho los procesos. ¿Por qué? Porque creo que todos estamos en un proceso súper diferente. O sea, no sé si esto vaya muy alineado un poco a la respuesta ahorita, de pronto, si algunos aterrizamos. Pero puede que a esta edad, o sea, digamos, yo tengo 23. Y puede que a mis 23 alguien haya logrado laboralmente lo que yo no he logrado hasta ahora. Y a veces me puede frustrar porque obviamente uno puede llegar a entrar en la comparación. Sí, total. Pero puede que yo a mis 23 vaya mucho más avanzada en temas, no sé, espirituales o amorosos o de otras cosas que la otra persona en esta edad no ha logrado y que puede que se muera hasta los 30 para lograrlo.
son procesos muy distintos. Entender eso, obviamente, pues es difícil. Con esto del mundial, del ejemplo del mundial, que gana solo uno, no sé, yo creo, o sea, de verdad no sé si haya una respuesta experta para esto, pero igual, inevitablemente, tiene que quedar uno. En los personajes, digamos, para los que yo hago casting, hay un personaje que yo puedo querer, pero solamente puede quedar una actriz. Y digamos, con este ejemplo, hay muchos aspectos. Puedes tú tener mucho talento, pero por perfil les cuadra más alguien que sea pelirroja, que tenga la nariz operada o de cierta forma. O sea, es que son tantas cosas que sí siento que son cosas que no dependen de ti. Total. Yo hago mi parte. Entonces, claro, yo quiero ser mejor actriz, yo estudio para eso. Y creo que, digamos, actuar es un hábito, entonces todos los días estoy en ese hábito. Yo hago mi parte. Pero creo que sí hay una parte que ya no te corresponde. Y yo creo que luchar contra eso te hace más daño. Entonces, cuando dije ahorita la frase de la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad, es que si te llega la oportunidad tú estés preparado, porque no, creo que no hay peor sensación que te llegue algo y tú no sepas cómo afrontarlo. Que te llegue lo que estabas pidiendo y no estés listo. Sí, que no sepas cómo recibirlo. Pero igual la suerte favorece mucho a una mente que está preparada. Total. Entonces, sí, yo hago mi parte. Y puede que por aquí me digan que no, por aquí me rechacen o no sea por acá. Pero yo sigo trabajando en pro de eso y puede que en este momento no se me dé, pero a lo mejor luego de eso se dé. A mí me parece muy importante, sobre todo en el post, tener esa tranquilidad de es que hice todo. Hace poquito me encontré con un trabajo, o sea, yo no estoy como activamente, o no sé, la verdad lo estoy definiendo. Y me encontré en una empresa que me parece wow. Un trabajo que yo decía fue pucha, súper alineado como a mí, a mi carrera, lo que me gusta, lo que me da. Y dije, voy a aplicar. Apliqué todo, pasé. Eso eran como 5 fases. Pasé la primera, pasé la segunda, pasé la tercera, pasé la... Ah, no, llegué a la cuarta. Y entonces yo, o sea, era una prueba técnica larguísima. Me demoré por ahí 1 semana y media haciéndola. Y yo decía, es que voy a pasar. O sea, voy a pasar porque es que, o sea, el puesto es perfecto para mí. Literal, la empresa es demasiado match para mí. Yo de verdad tenía una certeza, Pauli, que yo decía, ese puesto es mío. O sea, es que una certeza que me ha costado mucho cosechar. Sí. O sea, el simple hecho de yo decir, es que ese puesto es mío. O sea, mi corazón arde adentro como de, ¿qué estás diciendo? Porque me cuesta muchísimo decir como, es que yo soy buena en esto, es que yo, pues es que eso es para mí, eso me cuesta muchísimo. Pero aún así yo dije, o sea, me siento demasiado confiada. Y cada que a uno le decían que sí, era llamada. Y yo estaba en Santa Fe caminando en el centro comercial y me llegó una notificación y volteé el celular y era un correo de la empresa. Entonces yo desde que vi el correo dije, no quedé, porque si no me hubieran llamado. Okay. Me tuve que sentar en un sofá y yo leí el correo como, no, Susi, gracias, Y yo dije, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Okay. Porque era la primera vez en mi vida que yo, pues que no me daban un trabajo que yo quería. O sea, era la primera vez que yo tenía una entrevista y me decían que no. Ya. Entonces, incluso teniendo esa certeza por ahí, claro. Entonces, claro, todo dentro de mí dijo, si ves, para qué te confiaste, es que, para qué, porque claramente esa parte como de mí que está tan instaurada salió a decir, eso es evidencia en caliente para decir, es que ese puesto era muy bueno, es que tú estás muy chiquita, es que no me había ni graduado de la universidad, es que no te has ni graduado, es que... Y yo dije como, lo veo como un rechazo o como es que están comprobando todo lo que yo creo de mí dentro de mí, o simplemente el universo sabe que si me quedo ahí me voy a estancar, que se va a estancar mi proyecto, que no es lo que necesito en este momento y escogí verlo como una redirección. Y eso a mí me cambió la vida, o sea, entender que no es rechazo sino redirección, y que si es un no aquí es porque hay algo en otra parte que está alineado mejor conmigo, con mis valores, con mi ética. Todavía no lo he encontrado, pero yo sé que está ahí y yo lo vivo en mi relación. O sea, si esa persona que yo quería que fuera hubiera sido Ave María. Ajá, te hubieras perdido de una cosa. O sea, hubiera estado muy perdida en la vida. Sí. Entonces, como que a veces también tener la sabiduría de decir, Dios, el universo, en lo que uno crea, de decir como, yo puedo querer con todas mis fuerzas esto que tengo al frente, pero en una bigger picture y como en algo más grande, Dios, los ángeles, lo que sea el universo, sabe que hay algo mejor para mí. Sí. O sea, yo en ese momento veía, es que yo quiero ese man, y es que ese man, y es que ese man, y ese man, y ese man, y el universo como, bro, no, ahí no. Ven que yo te muestro que hay otra cosa. Ven, y yo, no, ese man. Entonces también tener la apertura,
si es en lo que crees como de la espiritualidad, de decir, yo puedo querer algo, pero tener la sabiduría de soltarlo y decir, universo, esto Sí. es lo que quiero, pero yo sé que tú sabes que es mejor para mí. Y hoy en día me encuentro en una relación hermosísima que probablemente si yo no hubiera soltado eso, no hubiera llegado a otra parte también. Exacto. Esa frase de rechazo es redirección, yo siento que es por ahí un clic. Y hay algo muy importante con eso, claro, ahorita decías como, qué fuerte entonces alguien que pide y que manifiesta y que cumple con todas estas cosas, pero no se le da. Entonces, ¿uno qué hace? Uno se siente mal y muchas cosas. Pero creo que el soltar, el no quererlo controlar todo, yo siento que te trae un estado de paz, de un poco de tranquilidad. Hay un momento que tú puede que no entiendas muchas cosas ahora. Y tú dices como, no, yo no entiendo por qué no me eligieron. Sí. Pero yo creo que a ver, hay un momento en el que tú vas a entender. 100%. Una o Uno dos se semanas puede demorar. después dije, ya entendí por qué no. Claro, 2 semanas. Hay cosas que yo no he entendido todavía. Sí, total. Hay cosas que yo todavía y han pasado meses o Sí. años. Pero yo siento que con otras cosas sí he entendido. Y uno en algún momento se va dando cuenta que todo se va tejiendo de la manera que tiene que ser. Solo que hacerle, o sea, solamente que creo que hacer las paces con eso es difícil. Hacer las paces con el universo, como que con que las cosas tienen que ser de esa forma, cuesta. Porque claro, uno se enfrasca y uno dice, quiero esto, es que yo quería esto, y si yo hubiera hecho esto, si hubiera actuado ahí, uy, ahí hay algo. Y es, por ejemplo, hay un libro, meto aquí la cuchara, que se llama Amar lo que es, y me lo recomendó un amigo. Y este libro, entre todo lo que habla, es de aceptar tu realidad. No es el conformismo, no es como que me conformo con esto y ya no voy a hacer nada, no. Sino desde el ser humano sufre mucho, nosotros sufrimos mucho cuando nos apegamos a que algo tenía que ser como nosotros queríamos. O a que algo debería ser de esta o de otra manera. Y ahí los pensamientos que van en contra de lo que está haciendo la realidad te hacen sufrir mucho, es lo que te causa el sufrimiento. Entonces, como si yo hubiera actuado así o si yo hubiera hecho tal cosa diferente, pues ahí peleas contra una realidad que no puedes cambiar en ciertos aspectos. Entonces yo creo que es muy, muy clave el momento en el que también sueltas, en el que, ok, yo estoy haciendo mi parte. Y yo creo mucho, digamos, también en la intuición, en tener esas certezas. Y no pasa nada si tú tuviste la certeza con eso y no se te dio, es porque hay una mayor certeza para otra cosa. Plan mayor que lo que yo quiero. Claro, y que uno no está viendo. Pero es que yo siento que todo se va encaminando. Y hay momentos y hay picos muy altos que tú dices, estoy en mi mejor momento. Como hay picos que no. Y hay algo, por ejemplo, yo llevaba estando en un momento en el que sentía que estaban muchas cosas muy bien, muy estables. Y un momento en el que, pum, como que yo sentí que el universo me hizo así. Y yo, bro, ¿qué pasó? Y yo, aló. Además, porque yo a veces hablo con el universo como si fuera una persona. Y yo, pues, amigo, te pasa hace poquito. Me encanta. Yo literalmente en WhatsApp tengo un chat con el universo. Ajá. O sea, ese es el mejor, o sea, Sí. es el siguiente paso hacerlo tú, amigo. Hey, vuélveme a meter a tus close friends. Porque a las otras, entonces yo me digo la favorita de Dios o yo hago parte de los close friends del universo. Y yo me siento así, que incluso cuando algo parece que me ocurrió malo, igual sigo sintiendo en el fondo que es por algo mejor. Sí. Entonces cuando me hizo así, que yo sentí que me hizo así, yo decía, es porque yo siempre le he dicho, o sea, hay algo que yo converso mucho con el parcero o la parcera. Con el que esté con a el cargo. universo, lo que sea. Y yo le digo mucho, sacúdeme o muéveme cuando esté estática o cuando me esté conformando y pueda venir algo mejor. De verdad, esa es una afirmación que yo he tenido hace mucho tiempo. Y cada rato la digo y la digo. Y yo la estaba conversando y al tiempito me hizo así. ¿Te Y yo movió? dije, tampoco. Pero es porque también siento que eso o sea, esos cambios o esas sacudidas, esos revolcones que tú a veces no entiendes, en el fondo pueden ser lo mejor que te puede estar pasando. En estos días en una reunión, una niña me dijo una frase, no me acuerdo bien perfectamente cómo era la frase, pero era como que el dolor te está pidiendo movimiento. Entonces decía, si yo me quedo así sentada 4 horas, me van a encalambrar y me va a doler muchísimo las piernas. Y me duelen porque el cuerpo me está diciendo, muévete. O sea, hay algo que necesitas. Si te quedas ahí, va a empezar el sufrimiento, va a empezar la enfrascada. El dolor a lo que te invitas como a que se prenda una alarma como de aquí hay algo que no está bien y a veces te tiene que sacudir y te tiene que quitar de ahí. Yo mucho tiempo después le dije al universo, o sea, gracias por moverme de ahí porque yo sola no me hubiera podido ir. O sea, gracias por hacerme así, patearme
y chutarme de ahí porque yo sola probablemente no hubiera tenido la fuerza para irme, pero todo eso se ve de para atrás. Después, claro, y tú lo entiendes mucho después, o sea, como ¿O no que... lo entiendes? Y claro, tú decías, tú no hubieras tenido la fuerza para irte, y uno muchas veces en esa situación uno cree que eso es lo mejor que tiene, porque uno no ve que algo mejor pueda venir. Sí. Pero luego tú te das cuenta que es que hay un infinito, o sea, un universo infinito de posibilidades, de otras cosas que luego vas conociendo, de personas. Entonces tú querías y te apegaste a esa persona, pero luego te das cuenta que puedes conocer algo mucho mejor. Sí. Entonces siento que es mucho de soltar, de confiar también, de hacer tu parte. Otra vez digo mucho que si tú manifiestas, que si crees en la suerte, sé muy coherente. O sea, yo creo mucho, de verdad, yo sigo teniendo mi superpoder y sigo creyendo mucho en la manifestación, pero he intentado mucho ser muy coherente conmigo misma, con mis acciones, con la versión de mí que sí está preparada para eso. Un ejemplo que a mí me ayudó mucho a este tema de soltar, porque si uno manifiesta y se queda obsesionado en, o sea, es como hay dos ejemplos que me gustan mucho. El primero es, tú compras el tiquete para irte a París, lo que sea, y vas al aeropuerto, pasas tu maleta, pasas el check-in, te sientas en el avión y no te vas las 10 horas que dura el vuelo. ¿Será que sí voy a llegar a París? ¿Será que sí? Ay, ¿o será que llego a Marruecos? ¿O será que llego a España? ¿O será, por favor, Sí. que sea París, París, París? De las 10 horas, París, París, París. No, tú te montas, tú ya compraste tu tiquete a París. Entonces, ¿a dónde vas a llegar? A París. Es como una mezcla entre esa certeza y esa soltar también, como que yo ya hice lo que tenía que hacer y vámonos para París. Total. Si ya no llega a París, ya creo que es lo que hablábamos antes, como de entender por qué pasa, pero para mí es muy importante soltar, porque también qué clase de vida y qué estás atrayendo si te la pasas todo el tiempo como listo, quiero un novio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tú eres mi novio, tú eres mi novio. O sea, como que chill. Por algo dirán que cuando uno más busca, no lo encuentra. Y en el momento en que tú más estás tranquilo, estás buscando, ahí llegan todos. Cuando uno dice, no, en esto no me quiero enfocar en mí, quiero estar Ajá. tranquila, Al ¡pa! punto aparecen. O sea, ese tema de soltar. Igual es complicado. También siento Sí. que uno igual si quiere mucho algo, está muy pendiente de que eso suceda. Sí. Pero creo que es muy importante el soltar ese autocontrol. O sea, Ese El control. control, autocontrol, no, el control. Porque mira, o sea, por ejemplo, yo quiero ser actriz y hay muchos me han dicho que no en personajes. Es como, aquí no fue, aquí no fue. No significa que entonces yo no pueda seguir en búsqueda de seguir haciendo casting, de seguir preparándome, no. O sea, en algún momento, de alguna forma, se irá dando. Y puede que en el camino yo me redireccione a encontrar otra cosa. Sí. Puede ocurrir, no en mi caso. En mi caso, pero te puede pasar. Pero siento que uno también tiene que estar abierto a muchas otras posibilidades. Sí. Como que, ok, si no es por acá, entonces vamos por este lado. Y toca hacer su parte, toca seguirse preparando, toca seguir estudiando, hacer castings y recibir mucho no. ¿Cuántos, digamos, en mi caso, en este mundo, mucho mención de actores por acá? Sí. Pero ¿cuántos actores les han dicho miles de no hasta llegar a un sí? Entonces, eso de rechazo es redirección, muy cierto, y aplica para muchas cosas. Puede ser redirección en otras áreas, como puede ser en lo mismo, pero entonces tal vez tu enfoque no está tan claro. O sea, de pronto, como lo estés haciendo, no te está funcionando tanto. Y es también tener la apertura y la conexión, diría yo, con el presente, que, o sea, si tú estás, es que, no sé, digamos, es actriz de novela, actriz de novela, actriz de novela, actriz de novela, y te están llegando 8 oportunidades de, no sé, actriz de locución, sí se dice así, De doblaje, sí. actriz de doblaje, y tú no, es que es de novela, es que es de novela, chao que es de novela. También es tener la habilidad de estar conectada con el ahora y decir, ve, me han llegado varias oportunidades de eso, ¿será que es más por ese lado? ¿Me puede gustar? Porque a veces nos enfrascamos tanto en esa cosa que ni siquiera estamos como en contacto con las otras maneras en que lo que queremos se puede manifestar en la vida, porque quieres ser actriz, pero puede que en este momento no sea de novela, sino de película, o lo que sea. Y me parece muy bonito tener la habilidad, porque al momento de soltar también sueltas, que eso me parece muy difícil, la posibilidad de que sea. O sea, porque si uno suelta verdad, que ojo, nada de esto, en ninguna de las dos es pro, o sea, las dos nos frustramos, Exacto. nos enojamos, nos da duro, o sea, en todo este proceso es lo que yo estoy como eligiendo construir en mi vida, entonces es importante hacer esa aclaración. Sí, claro, yo de verdad no soy experta en esto, no sé si hay alguien experto en esto de la manifestación, creo que no. Yo creo que eso ha llegado, es más por el hacerse preguntas.
Yo soy muy curiosa con el tema, yo leo sobre el tema, veo videos, me gusta mucho y lo puedo aplicar en mi vida y lo he visto en vidas de gente muy cercana a mí. Entonces sí siento que es eso que te pica por ahí, el hacerte las preguntas, el decir, ok, tal vez si esto funciona de esta forma o voy a hacer esto. Y estar dispuesta al fin y al cabo a que no sea. O sea, porque yo digo, "Bueno, pucha, yo todo lo que he logrado con Desenredando", y una vez mi mamá me decía, pero ¿cómo hubiera sido distinta la historia si nadie escuchara? Si ningún invitado te dirá que sí. O sea, también es entender que al soltar tienes que soltar no solamente como el cómo va a llegar, sino también el si va a llegar. O sea, como que universo, Claro. esto es lo que yo quiero, pero si es para mí, es para mí, si no, no. Pero creo que es muy aplaudido ahí el riesgo. Sí, Porque, por total. ejemplo, tú ya tenías, y eso me encanta, ¿sabes? Como tú ya tienes un no asegurado en la mayoría de cosas que haces. En todo. O sea, sí, en todo. O sea, tú tienes un no. O sea, tú ya tenías un no. Pero ¿y qué tal sí? Y no es el del pajazo mental. O sea, es un de voy a arriesgarme y puede que no salga. ¿Cuánta gente ha emprendido con, no sé, una pastelería y se quiebra? Pero por ahí no era. Y luego montó un negocio de cascos, de motos, de lo que sea. El ejemplo de cascos. Sí, súper. Y sí le funcionó. O sea, es que siento que es abrirse también Sí, a total. otras cosas, a posibilidades. Y puede que incluso, no sé, porque te metiste por este lado que no se te dio y luego por el otro, esto sí te abrió la puerta a algo más grande. Porque tenemos súper tatuado como el tema de fallar y de que no fui capaz o lo que sea. Pero a mí en este proceso algo que me ayudó mucho es como entender que, literal, yo creo que yo me inventé esa frase. Que la única manera de que, ¿cómo es? Ah, ella se la inventó y no se acuerda. Ah, sí. Súper, súper, me encanta. Ah, ya me acordé. No hay forma de que intentándolo la ganancia sea cero. Ya. O sea, es como una fotico literal, que es como, si lo intentas y lo logras, si lo intentas y fallas, si no lo intentas. Porque si no lo intentas, no hay forma de que aprendas algo en el camino, de que te desarrolles, de que aprendas, de que te pongas a prueba, de que conectes con gente diferente. Un montón de cosas que puede que fallar sea simplemente que no salió como lo tenías tú planeado en tu Sí, es que cabeza. a nosotros, ¿quién nos dijo que fallar estaba mal? O que fallar era X cosa, como que fallar es si no logras que tu empresa crezca tanto en tanto tiempo. Claro. Cuando en realidad fue pucho, o sea, yo pienso si Desenredando hubiera sido un fracaso, o sea, no sé cómo sería exactamente, pero yo diría, o sea, todo lo que yo, o sea, si en este momento Desenredando se acaba, yo no me hubiera quedado con, no tendría un pelito como de fracasé, todo esto para nada, porque lo que he aprendido en este año y puntica ha transformado cada parte de mí y eso es en todo. O sea, si tú en este momento dices, no, es que ser actriz ya no es para mí, definitivamente muchos no, nadie te quita lo bailado, lo aprendido, lo Exacto. conocido. Y también transformar ese tema como de es que fracasé me parece importante. Sí, uno se da súper duro. Y eso que decías ahorita, como, claro, uno le han enseñado muchas cosas frente a fallar y frente a todo, que es muy importante ahí, y eso ya es otro tema también súper extenso para otro episodio, pero es el tema de descodificar, por ejemplo, los pensamientos o las creencias con las que tú fuiste creciendo. Sí. Entonces, digamos, hay muchas cosas que yo me di cuenta que no me pertenecían en pensamientos, o sea, como que hay cosas que yo dije, esto realmente pudo haber sido de mis Sí, papás no. o en el colegio o se lo... Un amigo. Sí, exacto. Pero realmente yo me di cuenta que no resonaban y no eran parte de mí. O sea, como que hay cosas que me di cuenta que no me pertenecían a mí, que podían pertenecer a mis papás, a mi familia, a algún amigo, pero no hacían parte realmente de mi sistema de creencias. O estaban ahí, pero cuando ya las puse sobre la mesa me di cuenta, yo realmente no pienso de esta forma. O no quiero pensar de esta Exacto, forma. esto no me pertenece. Uy, y eso es otro tema, pues que uno se, se puede extender mucho, Sí, total. pero creo que ahí también hay una oportunidad para darse cuenta realmente qué te pertenece, en qué quieres creer y, por ejemplo, cómo eliges construir cada día tu vida. O sea, el elegir tus pensamientos. Esa frase de la calidad de tus pensamientos depende de la calidad de tu vida. Es muy real. O sea, cuando yo 100%. empecé como a elegir un poquito más consciente mis pensamientos, entonces sí quería manifestar y como el ser coherente y todas estas formas de las cosas buenas que te ocurren. O sea, como todo este discurso que yo en este momento tengo ha sido consciente. O sea, entonces el replantearse Sí, para mí también. mucho es el discurso, o sea, cómo te hablas a ti mismo y también cómo te diriges hacia los demás y cómo hablas de ti mismo frente a los demás. Entonces, cuando de todo esto que hemos hablado todo este rato, de manifestar, de la suerte, del síndrome de la chica con suerte, pues de todas estas cosas,
en realidad ha sido pura programación. Sí, Pura vaina que yo también me cuento a mí misma. O sea, que yo también digo, ok, yo elijo esto para mi vida, descodifico estas vainas, instauro unas nuevas y creo que eso ha formado un poco la calidad de vida que tengo hoy y lo que soy hoy. Es que solamente decir uno puede elegir sus pensamientos suena súper loco, pero la realidad, o sea, tú eliges pensar que eres una mierda y que no vales nada y que no mereces nada, o eliges pensar que eres una persona maravillosa, con suerte, mágica. No es que uno requiera más atención que el otro, porque los dos requieren atención, los dos requieren evidencia, construcción, o sea, es tan difícil pensar uno como pensar el otro y pasar de aquí a aquí o de aquí a acá. Es tú qué quieres para tu vida y qué escoges para tu vida y cómo vas a vivir mejor. O sea, yo les digo sinceramente que la Susana de décimo Beyoncé, que era la de las Susanadas, pues yo vivo muchísimo más feliz, más cómoda, más tranquila, más feliz en mi piel en este momento que en ese. Pablo, y bueno, y para empezar a terminar, cuéntanos si alguien que es la primera vez que escucha muchas de estas cosas de pronto se siente enredado con todo lo que hablamos, ¿qué le dirías como para desenredarlo un poco? ¿Cómo lo desenredo? Hoy lo enredamos un poquito. Yo creo que para desenredarse, hacerse preguntas. Primero, o sea, yo creo que yo empecé siendo muy curiosa y para todo, si algo de lo que hablamos te resonó o hizo clic contigo, clic, entiéndase por, sí, algo que te movió, que resonó, picó. que resuena contigo, hazte preguntas. Ok, entonces eso que ellas mencionan, ¿qué me genera? Entonces yo investigaba, investigar o leer más sobre el tema, descodificar, o sea, hay muchas cosas que de pronto tú crees que te pertenecen o son tus pensamientos, pero en realidad no lo son. Entonces, sí, a veces yo hago hasta listas, como, ¿esto me funciona o no me funciona? Manifestar, hay muchas formas de hacerlo, con afirmaciones, pero sobre todo más que escribirlo, que lo puedes hacer y que a veces yo lo hago también, es empezar a creértelo. Y yo siento mucho que el investigar, el leer sobre el tema, el escuchar y sobre todo hacerse mucho caso a uno mismo. Sí, en un episodio de manifestaciones, se llama La metafísica de las manifestaciones, la invitada nos decía, no importa cómo sea, no importa el método, no hay uno que funcione más que el otro, lo único que importa es que tú te lo creas. Sí, porque O sea, claro, yo puedo escribir en el papel, soy esto, quiero esto, pero si yo en realidad no me lo creo, no. y si yo no creo que va a funcionar, no Sí. solamente creo que sea posible, sino que pues la gente que dice, ay, yo voy a hacer un vision board, pues porque eso le funciona a la gente, pero no te va a funcionar. No, tú de verdad te lo tienes que creer y tienes Total. yo creo mucho que uno deposita fe en las cosas. Sí. Entonces, si yo le deposito fe a eso, pues voy con toda con eso. Entonces, sí, hacerse preguntas. Creo que ser muy curioso frente a estos temas, frente a ti mismo, ser muy honesto y decir, ok, si yo creo en esto, voy con toda, pero y sobre todo ser muy coherente. Totalmente. Me encanta, Pauli. Yo creo que fue una conversación súper rica entre amigas, como de temas. Justamente una de las cosas que me llevó a buscar a Desenredando, pues como a crearlo, era justamente como esa necesidad de tener conversaciones como más allá de lo que pasó ayer, el chisme, la fiesta, la rumba, lo que sea. Y me encanta como poder unir el mundo como social de amistad y Desenredando. Entonces, muchísimas gracias por venir. Me encantó la conversación. Ay, Cuéntame cómo te gracias. sentiste. No, yo súper bien, me encantó. Qué bueno. Yo otra vez muy convencida. Me encanta, la verdad es que yo puedo certificar, así le pudiera poner un sello como de a esta niña le pasan cosas de verdad extraordinarias, lo haría. Porque desde que conozco a Pauli es como que me llamaron a tal, me gané tal, me dieron tal, me fui para tal, o sea, como que se fue para España, se recorrió toda Europa, o sea, unas cosas que uno dice como, ¿what? ¿En qué momento? Y siento que sí, desde el exterior que te percibo yo, si vives una vida que uno diría, parce, esa vieja sí le pasa cosas demasiado, como, esa vieja es demasiado suertuda. Entonces, La sello. suerte. Y nada, sean convencidos. Yo siento que uno se la tiene que creer más que nadie. Tu mamá y tu papá pueden creer mucho en ti, pero si uno no cree en uno, baila. Entonces, sean convencidos, que a uno le pasan, soy convencida que me pasan cosas buenas. Y así vivo mi vida. Me encanta, qué excelente final. Muchísimas gracias, Ay, Pauli, no, por venir. Me encantó esta conversación. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao! Chao.